No, que si va a estar platicando con el de enseguida, que le está vendiendo el carro, ahí sí hay problema, porque la palabra de Dios merece reverencia y respeto, amén. Y es para nuestro bien la palabra del Señor. Y traigo el título, hermanos, para ustedes, que dice: sombra de lo que habría de venir. Sombra de lo que habría de venir. Y hay una tendencia en el ser humano, que es, ¿cómo les podría decir esa palabra? Tipo, ahorita voy a pensar, supersticiosos somos los seres humanos. En general, el ser humano es algo así, hermanos. Casi la mayoría. Si alguien se para aquí y trae una silla y la pone aquí y le dice: en esta silla hace 200 años se sentó un hombre muy poderoso que Dios usaba grandemente, y se quitan de ahí, todos miran la silla así como: wow. Somos supersticiosos, los seres humanos, así somos. Vamos a ir a la casa de tu abuelita y dicen que ya asustaba, y te monta a la casa así todos. Así somos, el corazón del ser humano. Y Dios conoce esas cosas, y ha tenido que lidiar, por así decir, con esas cosas en el ser humano. Y en una de las áreas en donde yo encontré eso, hermanos, es en el tiempo de la ley de Moisés, cuando el Señor les mandó a hacer ciertas cosas, a construir un tabernáculo con ciertos muebles, y se les iba dando su corazón hacia los muebles, hermanos, que les atribuían a poderes mágicos a los muebles. Y porque hay tanto, hermano, ahí en el asunto del tabernáculo del tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley de Moisés, hay tanta enseñanza, hay tanto simbolismo, hermanos, representando ciertas cosas que no eran las verdaderas, sino porque eso, todo lo del tabernáculo, era sombra de lo que habría de venir. Pero los judíos se metieron tanto en esas cosas, hermanos, que al rato le ponían más atención a esos muebles, a esas cosas, que al mismo Dios. Y yo quisiera hablarles en esta tarde de la sombra de lo que habría de venir. Quiero platicar con ustedes un poco sobre un mueble muy importante que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Nuestro hermano estuvo hablando de eso y me gustó el tema, hermano, estuvo muy bien. Nuestro hermano Ferdi hizo un muy bonito trabajo. Y hermanos, el lugar, hermanos, el tabernáculo tenía el patio o el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo había un mueble, hermanos. El único otro artículo que entraba era un incensario para dar adoración a Dios, que entraba el sacerdote con él. Pero el único mueble del lugar santísimo era el arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, era el único mueble del lugar santísimo. En el lugar santísimo no había un candelero que alumbrara. Yo quiero que usted vea el poder de Dios que se manifestaba, hermanos, ahí estaba tremendo. En el lugar santísimo no había candelero que alumbrara como en el lugar santo. En el lugar santísimo lo que alumbraba era la presencia de Dios. Cuando el sacerdote entraba, aquello se alumbraba, hermano, porque no hay mejor luz que la Shekinah, la presencia de Dios, Dios mismo descendiendo y alumbrando los ojos del sacerdote. Era algo espectacular, hermanos. Para los judíos, una vez al año era algo tremendo. El día de la expiación. Gracias. El día de la expiación, o creo, espero no estar equivocado, que los judíos le llaman el día de Yom Kippur, el día de la expiación, o el gran día de la expiación. Y ahí en Éxodo capítulo 25, del verso 10 al 22, encontramos la escritura esta. Y como digo mi hermano Dani, téngame paciencia, hermano, me lo voy a llevar despacito, pero vamos a llegar a un lugar, ¿okay? Vamos a un lugar. Harán también, le estaba diciendo a Moisés para que le dijera al pueblo, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro aquí alrededor.
Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro también. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Amén. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Esto era la tapadera del arca. Estamos hablando que era un cofre, hermanos. Pero la tapadera que se le iba a poner encima, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés sobre el arca del pacto. Era un cofre que lógicamente era de madera, pero estaba todo cubierto de oro. Y dentro, hermanos, de ese cofre, de esa arca, había 3 cosas, de acuerdo a Hebreos. Había 3 cosas. ¿Cuántos saben qué era lo que había dentro del arca? Amén. Algunos tienen idea, sí, perfectamente. ¿Qué había dentro del arca? Había las 2 tablas de la ley que Dios le dio a Moisés dentro del arca. Dentro de esa arca del pacto había, hermanos, una urna de oro conteniendo la última muestra del maná que descendió del cielo para que comieran los israelitas en el desierto. Y había también dentro de esa arca la vara de Aarón, que dice la Biblia que reverdeció dentro de esa arca. Para los judíos era lo máximo, hermanos, porque esa arca representaba el trono de Dios aquí en la tierra. Para los judíos era lo máximo porque también representaba la presencia de Dios aquí en la tierra. La gloria de Dios era representada por esa arca. El problema de ellos, hermanos, fue que se metieron tanto en eso que después querían que el arca era como un amuleto y querían que el arca les resolviera todos sus problemas a ellos. Un día salieron a la batalla los judíos contra los filisteos. Gloria al Señor. Salieron a la batalla, hermanos. Y resulta que los filisteos allá en un lugar que se llama Ebenezer, los filisteos y los judíos se agarraron, hermanos, y los filisteos les ganaron. Amén. En 1 Samuel, el capítulo 4, el verso 2, salieron, hermanos, y los filisteos como les pasó como al Canelo, para los que saben de eso. Y los filisteos presentaron la batalla de Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales huyeron en la batalla, en el campo como en la batalla, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, 4,000 muertos, hermanos. Entonces los judíos dijeron: ¿cómo que nos ganaron? Pues ¿cómo está este asunto? Si que no se supone que Dios está con nosotros. Y los ancianos de Israel se juntaron y empezaron a tomar consejo. ¿Cómo está esto? Y dijo alguno de ellos: ¿saben qué? Vamos a traer el arca del pacto. Esa nos va a dar la victoria. Esa nos va a dar la victoria. En el versículo 3 de ese mismo capítulo de 1 Samuel 4, en el verso 3, hermanos, ellos empiezan a pensar: ¿cómo fue que nos ganaron? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a traer el arca del pacto a la batalla. Y así, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Se fija que no dijeron para que Jehová nos salve, dijeron para que el arca nos salve de nuestros enemigos. No les dije que somos supersticiosos los seres humanos.
Llega el momento en que le damos más valor a ciertas cosas que a Dios. Así somos, hermano. Así hemos sido. Y con eso vamos a luchar toda la vida, porque así vamos a hacer. Necesitamos trabajar en nuestra mente con eso. Gloria a Dios. Llevaron el arca, se fueron a la batalla, metieron el arca en medio de la batalla, les volvieron a ganar a los filisteos y les quitaron el arca. Se llevaron el arca. ¿Por qué? Porque no era el arca lo que los iba a salvar, sino el tener obediencia a lo que el pacto que esa arca representaba les había pedido. Dios les pedía ciertas cosas, pero ellos no lo estaban haciendo. El arca la llevaban dos sacerdotes, hijos de Elí, hermanos, que estaban bien mal delante de Dios. No les importaba la presencia de Dios, simplemente miraban al sacerdocio como cualquier cosa. El único que estaba bien delante de Dios era Samuel, que estaba ahí junto con ellos. Pero Samuel no fue. Fueron los dos sacerdotes, hijos de Elí, y a los dos los mataron. Pero Dios seguía siendo todopoderoso. Dios seguía siendo todopoderoso. La Biblia enseña, hermanos, que este era un ministerio de muerte. Por si usted no sabía, el ministerio de la ley, la Biblia enseña que es un ministerio de muerte, hermanos. Pero el ministerio según Cristo no es un ministerio de muerte, es un ministerio de vida, es un ministerio más glorioso, es un ministerio en otro nivel, más arriba, más allá, más fuerte, más poderoso, más glorioso. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender y aprender a vivir en el ministerio más poderoso que el ministerio de muerte. Y ahorita les voy a explicar por qué. Gloria al Señor Jesús. El arca es capturada. Los hijos de Elí, Ofni y Fines son muertos. En 1 Samuel capítulo 4, el verso 10 y el 11. Como ellos miraban el arca como algo sobrenatural en el aspecto físico, hermano, cuando el valor se lo daba que Dios había dicho que se construyera, y que Dios había dado las medidas, y que Dios había dado un pacto y unas leyes, hermanos, que tenían mucho que ver con esa arca, y la obediencia a esas leyes era lo que daba que Dios respondiera para ayudarnos, no el objeto en sí, hermanos. No el objeto en sí. Pelearon con los filisteos y Israel fue vencido, y dieron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Gloria al Señor, ellos murieron. Cuando uno de los que estaba en el pleito, hermanos, que miró toda esta mortandad, salió corriendo y llega con Elí. Era el sumo sacerdote, Elí, el papá de los que ya habían matado, hermanos. Llega corriendo y le da la noticia a Elí. Desde el verso 18 al 22, hermanos, está una lectura bien tremenda. Fíjense lo que les voy a decir. Ese mismo capítulo, ¿verdad? Y aconteció que cuando él, el que llegó corriendo, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Tenía 90 y tantos años Elí. Pero quiero que usted se dé cuenta que se cayó y se desnucó de la impresión cuando dijeron: el arca del pacto fue robada. Porque para ellos representaba algo tremendo el arca del pacto. El arca del pacto fue robada. No lo pudo soportar y se fue hacia atrás y se murió. La mujer de Fines, de uno de los hijos de Elí que había muerto, estaba encinta, cercana al alumbramiento. Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, también se murió esta. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, estaba muriendo. Hubo muerte en Israel. Hubo muerte de los sacerdotes, hubo muerte del sumo sacerdote, hubo muerte hasta de la mujer de uno de los sacerdotes, hermanos.
por el espanto de que el arca del pacto había sido tomada. Traspasada ha sido la gloria de Israel, dijo esta mujer cuando le puso por nombre a su baby Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. Todo eso sucedía, hermanos, por lo que se movía alrededor de este cofre de oro conocido como el arca del pacto. Y el arca del pacto fue llevada con los filisteos. Fíjense lo que pasó. El arca del pacto fue llevada con los filisteos a una ciudad que se llama Asdod. En esta ciudad había un templo a un dios conocido como el dios Dagón, el dios de los filisteos. Pusieron el arca enseguida del dios Dagón, y en la mañana temprano que se levantaron, Dagón estaba en el suelo, postrado. El poder de Dios estaba sobre esa arca, pero la desobediencia de ellos hizo que perdieran la batalla. La desobediencia de ellos hizo que muriera el sumo sacerdote. La desobediencia de ellos hizo que murieran los dos hijos del sumo sacerdote y hasta la nuera. Pero el poder de Dios estaba allí. Lo importante, hermanos, de lo que enseñaba nuestro hermano Ferdi el día miércoles, la obediencia, hermanos. Si ellos no hubieran hecho las cosas como Dios les dijo, hubieran podido llevar 3 arcas del pacto y no hubiera pasado nada en Jericó, porque no era el arca en sí, era Dios mirando la obediencia de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque el poder seguía estando en el arca, porque cuando el arca fue puesta, el Dios de ellos cayó a tierra. Y no entendieron la lección y lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar, a su Dios, a su ídolo, que es mudo, que tiene oídos y no oye, que tiene boca y no habla, ojos y no ve, pies y no camina. Y lo pusieron una vez más enseguida del arca. Al siguiente día se levantaron y ahora no nomás lo tumbó a tierra, ahora le arrancó la cabeza y las palmas de sus manos, dice la Biblia. Ahí estaba Dagón todo cruzado, todo quebrado. Porque el arca del pacto del Dios verdadero estaba ahí, y con la presencia de Dios no se juega. Es muy importante reconocer lo que Dios es, reconocer lo que uno es, pedirle perdón a Dios antes de empezar a acercarnos a darle adoración. No nomás es llegar y gloria a Dios, amén. Hay que poner el corazón en lo que estamos haciendo. Pero es difícil, hermano, es difícil. Pero es difícil porque a veces no entendemos la grandeza de Dios al que servimos. Si hasta el profeta Isaías batalló, nos tuvo que ver la gloria de Dios visiblemente para poder reconocer, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Y se humilló. Llegó el arca ahí, hermanos. Todos los de la ciudad de Asdod empezaron a sufrir tumores y empezaron a morir. Y dice la Biblia que había consternación entre los habitantes, porque no nomás la ciudad, sino sus alrededores. Los campos se llenaron de ratas, se comían todos sus cultivos, hermanos, porque estaban con la presencia de Dios que no les pertenecía a ellos. La presencia de Dios es para estar en el pueblo de Dios, no es para andar en otro lugar. La presencia de Dios es para que esté aquí en el pueblo de Dios, en tu corazón, en la iglesia, alabando al Señor Jesucristo. Pero ellos quisieron jugar con eso y la sacaron de Israel y empezaron a morir y se juntaron los filisteos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es una mortandad por todos lados, los campos no producen. ¿Qué hacemos? Ya sé, dijeron los de la ciudad de Asdod, vamos a llevarlo a la otra ciudad, creo que se llama Gad. Vamos a llevarlos a la ciudad de Gad. A lo mejor aquellos son más buenos que nosotros y no les hace nada el arca. Y ni tardos ni perezosos agarraron el arca y van para allá. La llevaron con los de Gad. ¿Y qué creen, hermano? Que empiezan también aquellos a llenarse de tumores en todo el cuerpo. Y dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los habitantes de Gad. Se agravó la mano de Jehová sobre ellos, hermanos, y los afligió del más grande hasta el más pequeño. Y ya no hallaban qué hacer. Y llévense esto de aquí. La presencia de Dios no es para aquellos que no la conocen, que no la entienden, que no la reverencian. La presencia de Dios es para el pueblo de Dios, y necesitamos atesorarla. Llévensela de aquí. Ok, ahí van. Y se llevaron a otra ciudad que se llama, si no me equivoco, Ecrón.
Ok, si me equivoco, pues lo busque en la Biblia y ya que lo encuentre diga, oh, esta era, no hay problema. Entonces la llevaron a la ciudad de Ecrón y dijeron los ecronitas: nos trajeron el arca de Dios para matarnos y para destruirnos. Ya le tenían miedo, hermano, en mi vida. O ya sabían lo que la presencia de Dios puede hacer. No hay peor enemigo, hermanos, que Dios. La gente dice, ay, mi peor enemigo es Satanás. Sí, Dios es tu amigo, pero si tú no eres amigo de Dios, tu peor enemigo es Dios. Porque Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Llega el arca con ellos, hermanos, y empiezan a morir también. Pues, ¿qué vamos a hacer entonces? Y todos tristes, todos afligidos y todos consternados, dice la Biblia. Los filisteos pensaron, ¿saben qué? Vamos con los ancianos de nuestro pueblo a ver qué nos aconsejan, con los hechiceros, con los brujos. Y llegaron y le dijeron, ¿que no saben ustedes que la presencia de Dios necesitan ustedes hacer expiación por sus pecados? Hagan expiación por sus pecados, pídanle perdón a Dios, humíllense delante de Dios y regresen a esa arca donde pertenece. No les pertenece a ustedes. Ese arca representa un pacto que Dios hizo con los israelitas, no con nosotros. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron formas de oro de los tumores que les salían como presente para Jehová. Y no sabían en su ignorancia. Hicieron ratones de oro, hermano, en referencia a las ratas que se comían sus cultivos, y oro puro, hermano, y lo pusieron en una caja enseguida del arca como ofrenda para Dios, para que dejara de hacerles daño. Y agarraron un carro nuevo, pusieron el arca, la ofrenda, y le pusieron 2 vacas enfrente al arca, hermanos, que estaban recién paridas. Y agarraron los becerritos de esas vacas y los encerraron para que ellos empezaran a bramar por sus mamás. Y las vacas mamis pues estaban llorando por sus becerritos, en demostración a Dios que querían humillarse delante de Dios. Hasta los animales que vamos a mandar con tu arca, Señor, que representa tu presencia, queremos que vayan sufriendo para que veas, Señor, que queremos darte el respeto. Los filisteos, hermano, le estaban dando más respeto a Dios que los mismos judíos con los que Dios había hecho el pacto. Y qué triste es que haya gente que respeta más a Dios que aún nosotros mismos como cristianos. Y necesitamos cambiar eso para que la gloria de Dios empiece a bajar, para que la gloria de Dios empiece a hacer cosas a favor de nosotros y no andemos batallando tanto, hermano. Humillación, reconocimiento. Dice que las vacas bramaban cuando iban, pero como Dios las iba guiando, siguieron derecho hasta llegar con los judíos. Fíjese en esto. Cuando llegó el arca a un área de los judíos, estaban unos por ahí en el campo y se gozaron, dice la Biblia. Se gozaron porque el arca había sido regresada, y fueron y vieron que había en el arca, y Dios los mató. No nomás es gozarse, es tener respeto por la presencia de Dios. Ellos se alegraron, volvió la presencia de Dios, gloria a Dios, pero hicieron cosas irrespetuosamente. Y la Biblia dice que Dios los mató. No nomás mató a Usa, cuando iban a la fiesta con David, mató a muchos más la presencia de Dios por irrespetuosos. Qué importante reconocer que la presencia de Dios merece respeto, no porque somos perfectos, sino porque sabemos que es la presencia de Dios y entramos con humillación. Señor, yo sé de lo que tú eres capaz, tu poder. Ayúdame a servirte de corazón. No permitas que yo haga algo que tú no quieres que yo haga cuando estoy ministrando, cuando estoy haciendo las cosas delante de ti, cuando tu presencia está en ese lugar tan especial. Porque dentro de esa arca estaba la ley de Moisés, las piedras, los 10 mandamientos, hermanos. Dentro de esa arca estaba el maná que descendió del cielo. Representaba algo grande esa arca, porque dentro de esa arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y no nomás reverdeció, dio flores, dice la Biblia, y dio almendras, también dio fruto. No nomás volvió a nacer algo de esa vara, le salieron renuevos, dice la Biblia. Y le salieron flores y dio hasta fruto.
y estaba dentro de esa arca. Y aquello es tan fácil. Ay, qué bueno, vino la presencia de Dios, y quisieron ver, y el Señor les quitó la vida. Yo no me quiero morir, hermano. Yo no me quiero morir. Yo no quiero que Dios me quite la vida. Por eso yo quiero trabajar en mi corazón cuando yo entre en la presencia de Dios. Por eso yo quiero reconocer: Señor, grande eres. De verdad, de mi corazón entenderlo. Alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. No va a entrar cualquiera, no va a entrar cualquier rey de la tierra, el Rey de la Gloria. Alzaos y va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria, y reconocerlo como grande y entender nuestra posición. Gracias por el privilegio de estar en este lugar. Gracias por el privilegio de adorarte a ti, Rey. Vale más que aprendamos a ser respetuosos con la gloria de Dios. Vale más. No se vaya a agravar la mano de Dios sobre uno de nosotros. No nos vaya a afligir desde el más grande hasta el más pequeño. No vaya a destruir el fruto de nuestro trabajo, porque Dios lo puede hacer. No nos metamos en donde no, porque aquellos quisieron ver adentro del arca. ¿Qué negocio tenían con eso? ¿Sabe por qué miraron adentro del arca? ¿Será cierto que están las tablas de la ley ahí? ¿Será cierto que Dios le dio tablas de ley a Moisés? ¿Será cierto esto y lo otro? Entonces dijeron: ay, aquí está la oportunidad. Podemos cuestionar a Dios. Ahí cae. Será importante, hermanos, entender la seriedad de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de cómo se mueve Dios. ¿Será importante entender eso? Claro que sí. Gloria a Dios, aleluya. Voy para un lugar, nomás síganme, ¿ok? Como decía un amigo de mi trabajo. Un amigo de mi trabajo decía: cuando fui a cierta ciudad, le pregunté a otro amigo mío: oye, ¿y cómo llego aquí? Porque me voy a perder. Dice que nomás le decía: tú nomás follow me. Pero me voy a perder, tú nomás follow me. Era el único que hablaba en inglés, ¿no? Le decía follow me. Pues si ustedes no entienden todavía a dónde vamos a llegar, ustedes nomás follow me. Y vamos a llegar a hablar. Todo lo que yo les he estado hablando, hermanos, tiene que ver con el arca del pacto de Dios que hizo con el pueblo de Israel, y todo ese poder que se movía y destruía y mataba y también sanaba y perdonaba pecados, hermanos. Todo eso era simplemente sombra de lo que habría de venir. Sombra de lo que habría de venir. No era todavía lo real. Era una sombra que apuntaba hacia algo. Gloria a Dios. Y ese algo, hermanos, es la nueva arca del nuevo pacto que Dios hizo, ya no con los judíos, con todo aquel que le abre su corazón, que se bautiza en su nombre, que lo reconoce y le quiere servir. Esa arca del nuevo pacto es Jesucristo mismo, que descendió del cielo, y ya no lo hicieron los hombres, ahora fue creado por Él mismo, ese reino de carne que Él creó, hermanos. Porque el arca era de madera, representando la humanidad de Jesús, y el arca estaba cubierta de oro, representando la divinidad de Jesús. Jesús es la nueva arca. ¿Sabe cómo le llaman algunos al propiciatorio, que era la pieza de oro que tenía encima el arca? Algunos le llaman el asiento de la misericordia, porque de ahí, de entre los dos querubines, el Señor hablaba y decía: yo les he perdonado sus pecados. Una vez al año el Señor de ahí se manifestaba al sumo sacerdote para perdonar los pecados de todo el pueblo. Pero ahora nuestra arca, hermanos, nuestra arca, Jesucristo, nos debe de motivar de una manera tan grande. Porque si bajo aquella arca podía hacer juicio y destruir enemigos,
No podrá ahora el Señor, que ya no es la sombra, es lo verdadero, hermano, destruir y quitar de nuestro camino todo aquello que quiere estorbar, sean malos espíritus, sea Satanás mismo, sean potestades, sean principados, sean lo que sea. No podrá ahora, si en aquel tiempo cuando era la sombra lo pudo hacer, ¿cuánto más ahora que es lo real? Del cielo mismo descendió, no por obra de manos, sino por obra de Dios. Él es nuestra arca. Yo ya no quiero vivir bajo la sombra, yo quiero vivir bajo lo verdadero. Y con todo respeto lo digo, ¿cómo hay gente que le gusta regresarse a la sombra? Hacer las fiestas cada año, bien contento porque va a llegar la fiesta de Yom Kippur. Ya se acabó eso. Esa fiesta está ligada al arca del pacto que hizo el Señor con los israelitas. Eso ya se acabó. Ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la otra ley de Cristo, y el arca es el Señor Jesús. Nosotros no tenemos que hacer fiesta cada año, hacemos fiesta todos los días, porque Él nos perdonó y nos vuelve a perdonar cada día. Porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, al arca del nuevo pacto. Yo no necesito vivir en la sombra, yo vivo en lo verdadero. ¿Cuántos viven en lo verdadero? ¿Cuántos se gozan porque tenemos un arca nueva? ¡Denle un aplauso al Rey! ¡Yes! Lo verdadero, no la sombra, lo verdadero, lo más poderoso. ¡Amén! Ya la ley ya la quitó el Señor del medio, porque nos estorbaba, nos era en contra. Y vino el arca del pacto, del nuevo pacto. Por eso dice el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. El arca tenía 4 anillos. El arca tenía 4 anillos que representaba que el arca era balanceada. No se recargaba para un lado, no se recargaba para el otro. Era balanceada. La presencia de Dios siempre ha sido así, es ordenada. Hace las cosas al aventón el Señor. A Jesucristo le dan testimonio 4 evangelios, hermanos, que mantienen esa arca en balance. El 4 significa, en el significado de los números, algo universal, algo general. Esto quiere decir que el evangelio de Jesucristo, esa arca, hermano, aplica a todo mundo. Si mi hermano Alexis no es de la tribu de Zabulón, ni de la tribu de Dan, ni de la tribu de Judá, no importa, hermano, el evangelio es para ti. Si mi hermano Dani no es judío, el más mexicano que el mole, dice él. El evangelio es para el mole. Aunque él vive decir diciendo, es de allá de LA, pero no importa, es de sangre mexicana. Porque dice el mexicano de corazón, a Mexican all the way. ¿Sí, no? Sí, nuestro hermano Wilmer es de Honduras y no tiene ascendencia judía ni por equivocación, se llama Martínez. Así que ya sabrás de dónde va a salir lo judío. Se pide Martínez, pero el evangelio, hermano, es para él. Si usted es de México, de Honduras, de Nicaragua, de Brasil, de Europa, de allá de España, de Inglaterra, o americano, o japonés, o chino, o húngaro, o de Nueva Zelanda, de allá de Groenlandia, de Alaska, de donde usted sea, el evangelio es general, es para todos. No tengo que ser judío yo para ser salvo. El que me salvó es el Dios del universo. Él es el dueño de todo. Y yo no vivo bajo la sombra porque tengo que meterme a la sombra a ver cómo me acomodo. Yo vivo bajo lo verdadero, el arca nueva del pacto, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. No necesitamos más. No necesitamos más. Yo por eso me emociono. El escritor de los hebreos luchaba con los hebreos. Ya no se me regresen para allá, porque ellos querían regresarse. Vamos a ver una lectura muy interesante. ¿Qué prefieres, la sombra o lo verdadero?
Bajo la sombra se recogías leña el sábado, te mataban. Bajo lo verdadero, el Señor te perdona cada día y te da vida. Bajo la sombra le traían a una mujer que había agarrado la adulterio para que el Señor dijera: apedrea, ya venían hasta listos, traían hasta las piedras. Y el Señor dijo: ni yo te condeno. Era lo verdadero. El ministerio de muerte quería matar, por lógico. El ministerio de vida venía a dar vida. Ustedes, le dijo a uno de sus discípulos cuando le dijeron: te ordenamos que descienda fuego del cielo y los queme como hizo Elías. Ustedes no saben de quién son. Yo no vine a perder el alma de los hombres. Ese es el ministerio de lo verdadero, no de la sombra. La sombra, allá que se quede. Lo verdadero. ¿Cuántos quieren lo verdadero? Bajo la sombra, y era poderoso este ministerio. Bajo la sombra, si se rebelaban contra el siervo, la tierra se abría y se los tragaba con todo y niños. Ahí dice la Biblia: con todo y sus pequeñuelos, y descendían vivos al Seol, con todo y propiedades, animales, siervos y todo. Bajo lo verdadero, si te arrepientes y reconoces, el Señor te restaura. Y ahora vamos a hacer una aplicación, hermanos, del arca, basado en las cosas que contenía el arca. Y llevo media hora, así que yo creo que si era otra media hora, doy la introducción de la segunda parte. Ya terminamos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Me parece que le pongo ecualizador. Gloria a Dios. El arca contenía dentro de ella, hermanos, las 2 tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos, como testimonio, ¿ok? Dentro de ella. Nuestra arca, hermanos, ya no contiene la ley dentro de ella. Nuestra arca es la ley. ¿A qué me refiero? Es la palabra de Dios. Cristo dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y esta palabra era Dios. Jesucristo es Dios, es la palabra de Dios encarnada. Jesucristo no contiene dentro de él 2 piedras, contiene un corazón grandototote, lleno de palabra, hermanos, para nuestro bien, para levantarnos el ánimo, para decirnos también la advertencia: si quieren ustedes tener vida, acérquense a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es nuestro Dios. Cuando alguien llegaba y le decía algo de la ley, el Señor les contestaba y alteraba un poco la ley. Y los judíos decían: ¿y usted quién se cree que es? Pues Él era la ley, Él era la palabra. Todo lo que Cristo decía era palabra de Dios. Así que cuando Él usaba, hermanos, de ese derecho que Él tenía, porque era el arca del nuevo pacto, él salía palabra. Del arca del pacto, entre los querubines, salía la palabra de Dios para Moisés. Diles a los judíos que hagan esto, diles a este pueblo que haga esto, diles a este pueblo que haga esto. A nosotros, ¿quién es el que nos dice qué hacer? Cristo, el Logos, la palabra de Dios encarnada. Y es algo bien interesante, hermanos. Es algo bien interesante. Cristo es la palabra, y no está escrita en piedras. Su palabra, si nosotros abrimos su corazón, se escribe en nuestros corazones, corazones de carne, sensibles a la palabra de Dios. Yo quiero dejar bien claro este punto, hermanos, que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, aunque muchos quieren hacerlo. La Biblia enseña claramente que esa ley ya no está vigente. Y hay algunos que le buscan: no, sí, que parte de la ley, que una parte sí, que otra parte déjense de cosas. Déjense de cosas. Vamos a Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 17. Y nomás escuche esta escritura. Nomás escuche esta escritura. Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 17. Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, nuestra nueva arca. Porque en Él, ahí lo está poniendo como el arca de Dios, porque la presencia de Dios moraba dentro del arca, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios, aleluya. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fue en el hombre interior, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuche esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, agarró la ley de Moisés y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Porque cuando Él se clavó, Él cumplió 100% la ley, y Él mató la ley cuando Él murió. Mató a la ley. Quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la ley de Moisés. Ya no vivimos según la ley, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, escuchen esto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. No comas puerco porque es malo. Con todo respeto, nadie, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo había llegado a ser un fariseo, un rabino. Él conocía la ley mejor que todos los mesiánicos que hay aquí. Fariseo de fariseo, circuncidado al octavo día, celoso de la ley de Moisés. Y él está diciendo, porque Cristo lo salvó y le reveló la verdad. Nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ese era un apóstol que había vivido bajo la ley 100%. Él conoció a Cristo y dijo, el arca del pacto está bien, pero esta arca está mejor. Esta está mejor. Esta es la palabra de Dios. Esta tiene todo el poder. Y este es un ministerio de vida que levanta, que restaura, que prospera. Este ministerio quiero yo. Por eso le digo a los hebreos, déjense de cosas, no se me devuelvan para allá, vénganse a Cristo. Él sí salva. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Yo no quiero vivir bajo la sombra, yo quiero vivir bajo el arca del nuevo pacto, bajo Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. No, es que Cristo es, pues sí, es bueno, sí era bueno, sí, Jesús alcanzó el mejor nivel de profeta. Ningún profeta, hermano, ni el profeta Isaías, ni el profeta Samuel, reverenciados en Israel, ni Elías, ni Eliseo, ni Jonás, ni Daniel, ni Jeremías, ni todos los que temían a Elías, se puede ni siquiera comparar un poquito con el Mesías verdadero, porque Él es Dios. Y allá afuera dicen, es un profeta que alcanzó el máximo nivel. No es cierto, Él es Dios. Él es el que creó a los profetas. Él es el que creó el mundo. Él es el que creó el universo. Alguien dé un aplauso a ese Dios que se encarnó, a esa arca del nuevo pacto, que es palabra viviente, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y que cambia el corazón del hombre, que no tiene el corazón del hombre todo asustado. ¿Me va a perdonar o no? Cada año a ver si se va a hacer o no. Esta arca, hermanos, es misericordiosa. Esta arca anhela darle perdón al ser humano. Solo tiene que cambies y que mejores y que le eches ganas, y Él te va a dar el poder para hacerlo. Así que nadie os juzgue por comida o bebida, o días de fiesta, o Yom Kippur, o días de reposo.
Por si acaso lo duda, si usted busca esa palabra, dice día de reposo, dice día de reposo semanal judío, dice sábado. En la Biblia. Vea el Nuevo Testamento terminal del video en español de Francisco La Cueva. Wow, es bien claro el Señor. Pero como dije al principio, somos supersticiosos, ¿verdad? Luego le dicen, no, hombre, mira, este pedacito aquí en esta esquinita del arca significa que pues, ¿y qué tiene que significar eso? Pero los meten tanto en ese rollo, hermano. Por rato la cabeza le da vuelta, oye, ¿será cierto? Y que si me beso el zapato izquierdo primero está mal, y que, pues, ¿qué importa cómo te los arrojes? No es pecado delante de Dios, pero se meten tanto en eso, hermano, en la sombra. Por eso no se entiende todo bien, es un montón de rollo, porque es la sombra. En la verdadero vino Cristo. ¿Qué hace la palabra de Dios? De acuerdo a Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando entraba el sacerdote una vez al año, hermano, arrastrándose por debajo de la cortina porque no tenía puerta, era una sola pieza. Cuando entraba el sacerdote por debajo de esa cortina, ese lugar debería estar oscuro, pero estaba iluminado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en esa arca que contenía la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, no vamos a ciegas. Señor, ¿qué vamos a hacer? Ay, que yo no sé si esto. El Señor nos ilumina. El Señor nos ilumina el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y vamos caminando con la antorcha de la palabra de Dios bajo el nuevo pacto. Gloria a Dios. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Es más, 2 Corintios capítulo 3, del verso 5 al 16, vamos a leer otra escritura. Voy a apurar, hermano, porque se me estaba yendo el tiempo. En 2 Corintios capítulo 3, del verso 5 al 16. Escuchen lo que enseña la palabra de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El poder hacer las cosas proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, o sea, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjese bien, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿estará hablando de la ley de Moisés? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Si la ley fue con gloria, aunque había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el alabar a Dios aquí, el sentir su Espíritu Santo en el corazón? ¿Cómo no va a ser más con gloria? ¿Cómo alguien quiere regresarse allá? ¿Cómo alguien quiere vivir en la letra cuando Cristo tiene todo el poder del universo? ¡Wow! Porque si el ministerio de condenación, así llama la ley de Moisés, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, si la ley que se acaba tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y lo que permanece es Jesucristo, porque eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Así que teniendo las esperanzas, estamos de mucha franqueza. Bueno, ahí ya me pasé. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El ministerio de la ley fue el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, el ministerio de la arca nueva, hermanos, el ministerio de justificación, de salvación. ¿Por qué no aprovechamos eso? ¿Por qué no aprovechar que no nos van a apedrear, que no nos van a matar? ¿Por qué no aprovechar que Dios nos abrió la puerta hacia el lugar santísimo? Yo quiero aprovechar eso. Yo quiero aprovechar eso.
¿Y cuántos hay de nosotros que si tuviéramos bajo la ley de Moisés ya no pudieron ni siquiera pararnos? Ya nos estuvieron afuera, además ya nos hubieran apedreado a muchos. ¿Y sabe cómo apedreaban los judíos? Apedreaban hasta sepultarte de piedra. No te daban los 3 ñascazos como dicen en mi tierra y te abrían la cabeza y te miraban, ay, ya le pegamos, y ya le dimos. No, te daban pedrada, 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 hasta que te sepultaban de piedra. Hubiera un montón, hermanos, en todas las iglesias de Cristo. Pero gloria sea a Dios, que nos da la oportunidad de estar en este lugar y de levantarnos de las manos y decirle gracias, Jesús, cuán grande eres, cuán poderoso eres, porque la sombra no la queremos ya, tú la quitaste del medio, ahora lo verdadero eres tú. Y hermanos, hay tanto en Dios, hay tanto en Dios, que nosotros podemos agarrar, está a nuestro alcance. Yo ahora sí muy rápido, hermano, porque lo que sucede aquí en la Iglesia Esperanza y Sanidad debe de ser más grande que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque aquí era la sombra de lo que había de venir y estamos en lo verdadero. Porque sabemos que el Hijo del Hombre vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así dice la Biblia. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, aquí debe suceder. Y debemos de nosotros entrar, hermanos, en lo glorioso de Dios. Si las murallas de Jericó cayeron, las murallas de tus problemas pueden caer. Porque más gloria hay aquí, hay más eminencia que allá. Porque allá había muerte, aquí hay vida. Cuando alguien se acerca, cuando alguien entraba al pueblo de Israel a querer formar parte del pueblo, era un teatro, no lo dejaban entrar. Eran exclusivos ellos. La iglesia de Cristo es inclusiva. Todo el que llegue aquí con un corazón deseoso de conocer a Dios, con necesidades y problemas del Señor, te ayuda. Está abierta la puerta de la iglesia, porque Cristo te quiere salvar. Gloria a Dios. Me voy a brincar mucho que tengo aquí. Así como la arca del pacto contenía una urna de oro o una muestra del maná, ahora nuestro maná, hermanos, es Cristo. Él es nuestra provisión. Y les prometo que me voy a ir bien rapidito, me voy a brincar mucho, hermano. Es nuestra provisión. Necesitamos entender las provisiones de Dios. ¿Sabe de dónde viene la palabra maná? Salieron los judíos cuando Dios prometió que les iba a dar comida. Salieron los judíos y empezaron a ver algo blanco, como nieve, que caía. Eran un tipo de hojuelas redonditas, hermano, menuditos, pequeños, caía. Y dijeron los judíos, manhu, en hebreo, que significa, ¿qué es esto? Esa pregunta le dio el nombre al maná. Se tradujo maná, basado en la pregunta, manhu, ¿qué es esto? Y a veces Dios provee y nosotros decimos, ¿y esto qué es? Lo vemos de manera despreciativa, no aprendemos a valorar lo que Dios hace con nosotros. No debemos de preguntar, ¿y esto qué es? Yo quería un 2013 y tengo un 2006. ¿Qué es esto? Manhu. Llegó un hermano del trabajo y le sirvieron unas tostaditas de pollo. Yo quería cóctel de camarón. Manhu. Y menospreciamos la provisión de Dios. Hermano, cuando yo tenía unos 6, 7 años, y no porque me tengan lástima, me hubiera deseado poderme comer un plato de comida lleno. Me daba un poquito. Y me decía mi mamá, y hazlo rendir, porque no hay más. Y ahora con tal descaro muchos de nosotros, hay comida y dice la esposa, no hay nada. Y tal refrigerador. Si viera mi mamá ese refrigerador, se iba a reír de usted cuando dice que no hay nada. Con ese refrigerador, con lo que tiene ahí, mi mamá hace un banquete para todos nosotros. Porque ha aprendido a valorar la provisión de Dios. Pero nosotros, hermanos, dicen que la comodidad lo hace débil a uno. Lo hace muy quisquilloso, muy picky. I don't like that.
Tuvieras en Culiacán, el hermano Agustín iba a decir, te lo comes, porque te lo comes. La provisión de Dios, hermano, todos los días se despierta y ni siquiera pensamos en Él. Cuando abrimos los ojos, nuestro corazón palpitando, la sangre circulando por nuestro cuerpo, llevando oxígeno a nuestros músculos para podernos levantar. Y a veces ni le decimos, gloria a Dios, gracias Señor. La provisión de Dios está ahí. No andas a pie, hermano, no traes aire acondicionado, pero ahí. Como decían allá en mi tierra, no nací en carro, pero sí nací cerquita de la presencia de Dios, a un ladito del altar. Y eso es más importante, la provisión de Dios. Dijo el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La provisión viene del cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. La provisión de Dios. Gracias, Señor. Dele alabanza al Rey, dele adoración al Rey. Levante sus manos al cielo y bendiga al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Por tu provisión. Yo quería ganar a 20 y me pagaron a 19.50. Pero la provisión ahí está. Miren, le voy a contar una historia. Había un hombre allá en el tiempo de la depresión aquí en Estados Unidos, no la que acaba de pasar, la otra, porque todavía estamos en ella. La que pasó allá creo que por ahí los 30, si no recuerdo. Y había un hombre que como duras penas compró una granja por ahí en Texas. Y no podía hacer sus pagos, hermanos, y el banco ya había salido. Ustedes saben de eso, ¿no? Señor, ¿usted todavía vive en esa casa o ya lo va a pagar? O le hacemos lo que se conoce en inglés el foreclosure, ¿no? Algo así. Le quitan la casa. Llame, pobre hombre, este hombre batallando para hacer los pagos de su granja. Cuando le quedaba un mes, le dijeron, si en este mes no paga, vamos a quitar su granja. Llegó un hombre que trabajaba para una compañía petrolera y le digo, señor, le voy a pagar tanto dinero si usted nomás me deja hacer hoyos aquí en su propiedad para buscar petróleo. Dijo él, pues como quiera la voy a perder la propiedad. Pues mujer. Llegó el hombre y empezaron a hacer frío. No pasó una semana, hermanos, cuando empezó a salir el petróleo. Como 80,000 barriles por día que lo sacan ahorita en ese lugar. El hombre se convirtió en un súper millonario de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿desde cuándo era millonario el hombre? ¿Desde que sacaron ese petróleo o desde que compró la granja? Compró la granja. Vivía en la provisión de Dios, pero no la buscaba. Pero Dios ya había proveído para él. ¿Cuántas veces no habrá renegado? Dios, ¿cómo voy a dar el siguiente pago? Y el Señor, espérate, ya tengo la provisión para ti. Usted enfermo, se lloró. La Biblia dice, hermanos, que el Señor ya nos bendijo con todas las bendiciones en los lugares celestes, a usted y a mí. Somos hijos de Dios bendecidos, ok. No tenemos la provisión hoy, pero estamos encima de ese tesoro. Ya la provisión está dispuesta para nosotros. A lo mejor no va a ser mañana, no va a ser pasado, pero yo sí le puedo asegurar que un día vamos a vivir en una ciudad celestial, en donde las calles son de oro y el mar de cristal, y no habrá muerte, y no habrá dolor, y no habrá enfermedad, y seremos eternos con un cuerpo espiritual lleno de gloria. La provisión de Dios ya está en nuestras manos. Solamente hay que vivir agradecido. Ay, hermano, pero pues hasta que lleguemos allá, ahí está el problema. Mango. ¿Y eso qué? ¿Qué es esto? ¿Sabe qué llegaron a decir los judíos del maná? Ese es un pan liviano, de manera despreciativa. Querían las cebollas, los melones,
menciona una palabra, puerros, no sé, mi suegro es el que me dijo que él sabía, no sé si son rábanos o lo que haya sido, pero les gustaba a los judíos. Pura ensalada, porque mencionan verduras. Y ellos deseaban aquellos cuantos, no se daban cuenta que cuando comían el maná estaban comiendo vitaminas, estaban comiendo antibióticos, estaban comiendo medicina, no se enfermaban. No se enfermaban, Dios estaba proveyendo todo en la comida para ellos. Y ellos querían comer pepinos y melones, aunque anduvieran bien malos del estómago, no les importaba, porque no miraban lo que sentían aquí, pero lo que no se mira, el trabajo de medicina en el cuerpo, ellos lo miraban. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando comemos, no el Señor pondrá ahí antibiótico, no pondrá el Señor ahí un anticáncer, lo que sea para quitarnos el cáncer, o le pone algo en su comida y usted ni sabe, y la gloria de Dios envuelve esa comida, aunque sea humilde, y le mantiene a sus niños sanos, hermano, le mantiene a su niño con los ojos bien al tiro, nada de infecciones por aquí y por allá. Una que otra vez ahí nomás el Señor para que no se te olvide que tienes que agradecerle a Él, pero sabe que Dios nos cuida. Dios nos cuida, hermano. Y si por medio de aquella arca, de aquel pacto, el Señor les hizo hasta llover comida, ¿qué no nos podrá hacer? ¿Qué no podrá hacer por nosotros? Pero necesitamos vivir amando esa arca, siendo agradecidos por esa provisión. A lo mejor usted vive encima de donde va a haber un pozo petrolero, yo no sé. Pero si así pasa y se hace millonario, no se olvide del lemón Isaías que le está peleando. No voy a decir como la pareja que se casó y le dijo el esposo a la muchacha, bueno, mija, ahora sí, pues ya somos un matrimonio, así, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Así no, hay que ser parejos, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a decir, manco, ¿y esto qué es? O vamos a decirle a Dios, gracias. Gracias. Vamos a terminar. Como última parte tenía el arca, hermano, contenía la vara de Aarón que floreció, floreció, dio renuevos y dio fruto, hermano. Y esto tiene mucho que ver con que Dios elige, porque reverdeció cuando Dios eligió a Aarón por sobre las demás tribus. O sea, la tribu de Leví quedó para el sacerdocio por encima de las otras 11. La elección de Dios, Dios te eligió a ti. Tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. Y por eso, después de que Él te eligió, es que nosotros lo elegimos a Él, pero Él hace la elección. Y lo más hermoso es que Él hace la elección no mirando lo que nosotros éramos. ¿Quiénes de ustedes creen que eran dignos, hermano, de que Dios pusiera sus ojos en usted? Acuérdense cuando andaba en Honduras, allá en México, allá en Guatemala, Nicaragua, o Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay. Acuérdense, había algo en su vida que usted dijera, Dios me va a buscar a mí porque soy lo máximo, ¿verdad que no? Más bien pensábamos que Él se va a fijar Dios en nosotros, pero Él es el que elige. Y Él es el que elige, hermanos, algo sin vida, porque la vara es un pedazo de árbol muerto. Ya no estaba pegado a la raíz, ya estaba cortado, ya estaba talado, ya no servía para dar vida. Sin embargo, esa vara, hermanos, cobró vida por el poder de Dios y empezó a dar ramitas y empezó a dar flores. Eso quiere decir que no importa cómo esté tu condición, que no importa cómo esté tu vida, Dios tiene el poder para hacerte funcionar y dar fruto. Dios, aleluya. Si por medio del ministerio de muerte y condenación Dios lo pudo hacer con una vara, no lo podrá hacer hoy con nosotros, hermanos. Si llenó de su Espíritu Santo una zarza llena, toda fea ahí, con las ramas todas chuecas, ¿quién me puede decir a mí que Dios no me puede usar? ¿Quién te puede decir a ti que Dios no te puede usar?
No permitas, hermano, que ningún comentario te detenga de acercarte a la presencia de Dios. No permitas que nadie te aleje de buscar la presencia de Dios, porque tarde o temprano el Señor te va a hacer florecer. De una manera hermosa, y no me vas a florecer para que diga, mira qué bonito se ve. Vas a dar fruto para bendición de los demás. No importa cómo estés, no importa al nivel que has llegado, la muerte que hay en ti, porque una vara estaba muerta completamente. Cuando una vara está muerta, tú puedes hacer cercos de varas y están muertas, no florecen. A menos que la acabes de cortar y la pongas y va a salir renuevos. ¿Quién, hermanos, puede decir que Dios no puede hacer una restauración? ¿Quién puede decir que Dios no puede dar vida en donde hay muerte? ¿Quién lo puede decir? Nadie. Si en el ministerio de condenación sucedió, ¿cuánto más acá en el ministerio que es más eminente y con más gloria? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Solamente, hermanos, se necesita alguien que se, fíjese, alguien que se ponga en la presencia de Dios. ¿Sabe dónde floreció la vara? En la presencia de Dios. Le dijo Jehová a Moisés: pon 12 varas, una por cada tribu, de cada príncipe del pueblo de Israel, y la que reverdezca es la que yo escojo. Si esa vara la hubieran dejado por allá lejos, no reverdece. Se pone en la presencia de Dios y se espera el tiempo de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés: ahora sí, revisa las varas, y miraron que la vara de Aarón había reverdecido, había dado renuevos, y había dado flores, y había dado almendras. Qué hermoso es ver a alguien que no le había echado ganas, y que al parecer no iba a funcionar nunca en la iglesia. Yo no sé para qué viene. A veces hay quien dice así: no sé para qué viene a la iglesia si no hace nada. Pero tarde o temprano Dios está trabajando, el arca está trabajando, el arca está trabajando y está mandando vida. Y tarde o temprano, aunque no parezca, hermano, empiezan a salir las flores, empiezan a salir los renuevos, empiezan a salir los frutos, y la gente se goza. Los que aman la obra de Dios se gozan y dicen: gracias, Señor, porque sabía que tú tenías el poder para hacer eso y más. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia pasa por etapas, y para fortuna mía me ha tocado estar en todas las etapas de esta iglesia, hermano. Y uno puede ver cuando empieza a florecer. Amén, gloria a Dios. Y se ve tan bonita la iglesia que está floreciendo. Aleluya. Y yo veo en esta iglesia, hermanos, el florecer del Espíritu Santo de Dios. Y es muy bonito, es muy bonito. Empiezan a salir las flores. El Señor quiere hacer eso contigo. Si lo hizo antes en la sombra, ahora en lo verdadero lo puede hacer mejor. Den el aplauso. Pero se necesita gente que quiera. Dice que estaba un muchacho jugando en el lodo, que a veces cuando llueve cómo se hace mucho lodo allá en el terreno de uno, ¿verdad? Y había un montón de lodo, juega los charcos, y se manchaba todo, y se daba vueltas allá, bien chidos, y caía la lluvia, y todos han jugado bajo la lluvia, ¿no? Okay, bueno, yo sí. Y había un hombre dentro de la casa, se estaba arreglando, bien trajeadito, bien limpiecito, y tenía un tren que tenía que llegar a agarrar un tren. A las 8 de la mañana salía el tren, y eran las 7:40. Entonces él sale corriendo, y el otro está en el lodo y le dice: oye, vente a jugar conmigo. Y le dice no, tengo un tren que agarrar, discúlpame, no tengo tiempo. Y cuando sale, hermano, se tropezó con el que estaba ahí y cayó en el... cayó. Dijo el otro: pues ya caíste aquí, quédate conmigo. No, le dijo: tengo un tren que tomar. Y se empezó a limpiar como más pudo él. Se quitó el lodo, pero se quedó manchado. Y corrió para llegar a agarrar su tren. Y le decía el otro: ¿para qué vas si ya estás manchado igual que yo? Porque él le dijo: sí, pero en el tren que yo voy a agarrar, allá hay baños y ahí me puedo lavar. Ya subiéndome, yo lo que quiero es subirme. Y esta ilustración nos habla, hermano, de dos tipos de gente: el que vive en la inmundicia, el que vive en el pecado,
nunca en su mente está, hay un vuelo que yo tengo que dar. El Señor viene por su iglesia. Y los demás dicen, quédate aquí, hombre, ¿para qué vas a la iglesia si eres igual que yo? Y por qué está peor. Mira cómo caíste en el lodo. Pero gloria a Dios por lo que dicen, yo tengo un vuelo que tomar. Y en ese vuelo hay algo que se conoce como la sangre de Cristo, que me puede limpiar de toda impureza, porque yo solo no la puedo hacer. Pero cuando me subo ahí, esa sangre me cubre y ya puedo subirme tranquilo para irme con el Señor. Iglesia, esperanza, ayuda y sanidad. Hay un lugar que nos está esperando. Vamos hacia un lugar. No nos estanquemos en tonterías. Pero mira, ya te manchaste. Deja, la sangre de Cristo va a trabajar. Vamos a agarrar el vuelo. Pero mira, es que aquel déjalo. Preocúpate por servirle a Dios. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Pero no nos estanquemos. Vamos hacia adelante, buscando ser lo mejor para Dios y pidiendo que su sangre nos cubra. Él tiene el poder. Si la vara de Aarón reverdeció, Él tiene el poder para restaurar aún hasta los muertos. Él tiene el poder para pararse delante de ti y decirle como a Lázaro, pero decir tu nombre, ven fuera, y levantarte de la muerte y quitarte todo ese vendaje que tenía Lázaro y decirle a los que están ahí, desatadle y déjenle ir, porque yo ya lo resucité. Yo prefiero el arca del nuevo pacto, porque la otra arca solo era sombra de lo que habría de venir. En este lugar está el arca del Señor, y este lugar está iluminado por su presencia, y en este lugar es donde vamos a adorar su nombre con todo el corazón. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? La iglesia Esperanza, Ayuda y Sanidad no vive en la sombra. La iglesia Esperanza, Ayuda y Sanidad vive en lo verdadero. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La iglesia Esperanza, Ayuda y Sanidad no vive en la sombra. San Juan capítulo 1, verso 17. Póngase de pie para terminar esta meditación. Me pasé por el tiempo, pues discúlpeme, no tengo excusa. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Son dos cosas distintas, no las mezclemos. Si hay quien quiera hacerse judío, que sea judío. Si los judíos, hermanos, viven bajo la ley, muchos de ellos, pues que vivan, de modo, así quieren ellos. Pero dice la palabra de Dios, por la ley nadie es justificado. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la nueva arca del nuevo pacto para nosotros. Y vamos a adorar a Dios. Le voy a decir una cosa, si usted tiene que irse, hermano, no hay problema. Ahora sí, sinceramente no hay problema, porque como yo no cante al principio, traigo ganas de cantar, así que pues,